Samuel capítulo 30, empezando por el versículo 1, vamos a leer solamente hasta el 6, pero mantened vuestras Biblias abiertas porque luego iremos desarrollando la meditación a lo largo de todo el capítulo. Gracias. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido en Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde menor hasta mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habrían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Amén. 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 Podéis tomar asiento. Bien, si ponemos este suceso en su contexto histórico, recordemos que David en este momento no era rey, era más bien fugitivo. No porque hiciera nada malo, sino porque el rey Saúl buscaba matarlo por los celos que sentía hacia él. Así que en los 3 capítulos anteriores nos enteramos de que David se escondía de Saúl en la tierra de los filisteos. De hecho, David había entablado cierta amistad con Aquis, rey de Gat, y por eso había establecido su residencia en esta ciudad que se ha nombrado Siclag, una ciudad perteneciente en ese momento a Filistea, pero que Aquis, el rey de Gat, le había cedido a David como vasallo suyo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! David, el vencedor de Goliat, el gigante de Gat, ese gigante filisteo, ahora se hacía pasar David por amigo del rey de Gat. Pero David, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre aliarte con los filisteos? Ellos son enemigos del pueblo de Israel, una nación guerrera que resistió la invasión de Josué muchos años antes y que siempre eran como un aguijón en la carne de Israel, en el territorio, en el suroeste. Allí. Y ahora David, tú te haces amigo. Te haces amigo de Aquis, rey de Gat, y te considera guardia personal de su persona, como podemos leer en el capítulo 28, versículo 2. Increíble, increíble. David, que había vencido al gigante de Gat, ahora era amigo del rey de Gat. Ciertamente, David, estás cometiendo un grave error. Y aunque Dios te ha preservado de cometer todavía un error mayor, luchando contra el propio pueblo de Israel con los filisteos, según se relata en el capítulo anterior, el 29, ahora David estás cosechando las amargas consecuencias de tu incongruencia, como hemos leído, esas consecuencias amargas. Pero esa misma incongruencia existe en todo cristiano que tiene un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Es la misma incongruencia. Porque el cristiano ha sido llamado para ser vencedor de gigantes. Amén. Vencedor del diablo, del mundo y de la carne, por medio de la sangre de Jesús. Aleluya. Por tanto, ¿a qué está jugando un cristiano si se hace amigo de los incrédulos? Haciendo las mismas cosas vergonzosas que ellos hacen. Apostando, bebiendo, fumando, bailando de forma sensual, contando chistes verdes, fornicando, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo llega a decir a los corintios, los creyentes de Corinto, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos, aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Amén. Y no podemos pretender ser amigos del mundo. Ya sabéis lo que dice Jacobo,
en su epístola universal, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, hermanos, los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, no busquemos ninguna amistad con el mundo, porque las consecuencias de esa amistad pueden ser terribles para nosotros mismos y también para otros. Busquemos la amistad con Dios, porque solo su amistad, en su amistad estamos seguros y somos bendecidos. Aleluya. El mundo nos promete seguridad, riqueza, pero son promesas falsas. Al final, David habría estado más seguro en el territorio de Israel, a pesar de las amenazas de Saúl, que en el territorio de los filisteos. Y no habría sufrido las pérdidas tan grandes de las que vamos a hablar ahora. Así que vamos a considerar este capítulo en 3 pasos, bajo el enunciado de una sola palabra en cada paso. Y la primera palabra que engloba los 6 primeros versículos que hemos leído es pérdidas. Pérdidas. David y sus hombres sufrieron terribles pérdidas al volver a Siclag, su lugar de residencia. Al llegar allí, ven que la ciudad entera está quemada. No queda rastro de sus posesiones. Y lo que es peor, las mujeres y los niños han sido llevados cautivos con los que asolaron la ciudad. En este momento David tenía 2 esposas, Ahinoam, que era de una ciudad llamada Jezreel, y Abigail, viuda de Nabal, aquel hombre del linaje de Caleb, que no quiso ayudar a David en cierto momento cuando tenía ocasión. Ambas mujeres fueron llevadas cautivas, juntamente con las demás esposas de los 600 hombres que estaban con David, así como los hijos de todos ellos. Las pérdidas no podían ser mayores, con excepción de sus propias vidas. Y en un momento así, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estas pérdidas tan grandes? ¿Por qué Dios permitió que sufriéramos estas pérdidas? ¿Cuáles eran las causas de este destrozo tan grande? Y obviamente la respuesta inmediata es que los responsables de este estrago eran los de Amalek, versículo 1, ¿verdad? Y podemos ver en los amalecitas la figura o el antetipo del diablo mismo, porque ¿qué dijo Jesús de él? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y eso es lo que hicieron estos amalecitas. Robaron y destruyeron a Siclag. Por la gracia de Dios no mataron. No mataron a las mujeres ni a los niños, pero ciertamente todos ellos estaban en gravísimo peligro. Y muchas veces nosotros podemos ver la mano del diablo en nuestras vidas cuando sufrimos pérdidas por robo, enfermedad, muerte, destrucción. Quizás podemos llegar a pensar que nosotros, igual que David, deberíamos ser exentos de estas pérdidas. Que Dios nos debería guardar de las acechanzas del enemigo, del diablo. Y hay numerosas promesas en la Biblia en este sentido, como por ejemplo Salmo 121, ¿verdad? El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Son preciosas promesas, maravillosas promesas en las que podemos confiar plenamente, pero sin perder de vista las advertencias que también encontramos en la Biblia. Porque muchas personas pretenden acogerse a las promesas de Dios sin escuchar sus advertencias. Pero como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Fíjate que aunque los amalecitas fueron los instrumentos de destrucción utilizados, los hombres de David consideraban a él como responsable de esas pérdidas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Hablaba de apedrearlo. ¿Por qué hablaban de apedrear a David? Porque sabían que los amalecitas habían tomado venganza de las incursiones que David y sus hombres habían realizado anteriormente.
En el capítulo 27, versículo 8, dice, y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas, los jedritas y los amalecitas. Por eso los hombres consideraban a David responsable de su desgracia por haberles dado ocasión a los amalecitas de tomar venganza. Sin embargo, yo pregunto, ¿había hecho mal David en atacar a los amalecitas? ¿No había ordenado Dios mismo la destrucción de Amalek en el capítulo 15? Más bien fue Saúl quien desobedeció a Dios, ya que no mató a Agag, rey de los amalecitas, y obviamente dejó con vida a muchos más de ellos. De manera que si los hombres de David querían culpar a alguien, debían haber culpado a Saúl, no a David. Fíjate, por el error de Saúl, muchos años antes, ahora los hombres de David estaban sufriendo esa terrible tragedia, esas pérdidas tan terribles. Hermanos, no somos conscientes hasta qué punto nuestros errores pueden tener consecuencias nefastas para los que nos rodean, incluso años después. Pueden tener consecuencias de las que no somos conscientes. Pero por contrapartida, nuestros aciertos también pueden tener efectos positivos sobre todos los que nos rodean, incluso muchos años después. Esa es la ley de la siembra y cosecha. Pero bueno, vamos a volver a David, porque quiere decir que aunque los hombres querían apedrearlo por un motivo equivocado, tenían razón. David era culpable. David era culpable. Era culpable de haberse aliado con Aquis, rey de los filisteos en Gat. Si él y sus hombres no hubieran ido a pelear con los filisteos, cosa que Dios impidió, no habrían dejado a Siclag desprovista de protección durante 3 días y no habrían sufrido las pérdidas tan terribles que sufrieron. David no estuvo en el lugar que debía estar y por eso le sobrevino este mal, por no estar donde debía estar. Y cuando nosotros no estamos en el centro de la voluntad de Dios, cuidado, porque son muchas las pérdidas que sufrimos por ignorar, por incumplir, por no hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Más son las pérdidas así que las que podamos sufrir gratuitamente. Y no estoy hablando de la voluntad de Dios como si fuera algo místico que tuviéramos que adivinar. No. Es sencillo. La voluntad de Dios está muy bien explicada aquí en este manual para nuestra vida, que es la Biblia. Aquí está muy claro cuáles deben ser tus pensamientos, cuáles deben ser o cómo deben ser tus palabras, qué debes hacer, qué debes no hacer. Está todo clarito. La voluntad de Dios no es nada místico, es caminar por la senda de la verdad a la luz de su palabra. Así de sencillo. Pero en ese momento, ¿qué pasó? David estaba cansado. Estaba cansado de la voluntad de Dios, de huir de Saúl a lo largo y ancho de Israel. Y por eso huyó a la tierra de los filisteos, según se relata al principio del capítulo 27. Y creo que muchas veces nosotros también nos cansamos. Nos cansamos de la tierra de la voluntad de Dios y por eso huimos de allí. Es que me canso de decir siempre la verdad. No pasa, seguro que no pasa nada, no tiene importancia si digo alguna mentira. Me canso de orar cada mañana y leer la Biblia un rato. Hoy no lo hago. Estoy cansado de amar a mi prójimo como a mí mismo. Quiero más para mí. Estoy harto de perdonar a los demás una y otra vez. Ya está bien. Me he cansado ya de mi mujer. A ver si otro me hace más feliz. La tierra fuera de la voluntad de Dios, si nos antoja placentera, segura, menos cansina, pero deja pasar tiempo. Deja pasar el tiempo y las pérdidas dolorosas empezarán a aflorar. Fíjate cuánto dolor y cuánta tristeza sufrieron por causa de este error. El versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Quién dice que los hombres de verdad no lloran? David, Joab, Abisai y todos los demás hombres que estaban allí eran hombres muy varoniles,
hombres valientes que luchaban con espada y se enfrentaban a la muerte con coraje. Y todos ellos, David incluido, lloraron hasta que no les quedaban fuerzas para seguir llorando. Y quiero decir que es importante expresar los sentimientos. Es importante expresar los buenos y los malos. Esto es saludable emocionalmente. Sacar la tristeza y expresar el dolor de forma adecuada. Que nadie te diga que eres una tonta por sollozar o que eres menos hombre por llorar. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro y era más hombre que todos. Así pues, que Dios nos ayude a expresar nuestros sentimientos adecuadamente, porque son una parte muy importante de nosotros. David y sus hombres lloraron y eso es saludable, eso es positivo. Pero por otra parte, recordemos que no andamos por sentimientos, sino por fe. Por tanto, debemos expresar los sentimientos con el llanto, por ejemplo, pero no debemos dejar que los sentimientos nos dominen. Porque Dios no quiere que reprimamos nuestras emociones, pero tampoco quiere que nos hundamos en ellos. Fíjate que los hombres hablaron de apedrear a David porque se dejaron llevar por sus emociones negativas. ¿Acaso esa era la solución? Apedrear a David les devolvería a sus mujeres y niños. Sus casas de Sicar serían restauradas de las cenizas por matarlo. Pero en su desesperación querían dar rienda suelta a su tristeza, haciendo algo que solo les habría acarreado más tristeza. Cuidado con las decisiones tomadas en momentos de desesperación. La desesperación no es buena consejera. Cuando suframos alguna pérdida, lloremos sí, pero sin desesperarnos, porque Dios tiene solución para todo. E incluso el dolor más amargo puede ser endulzado y los errores más graves pueden ser paliados en alguna medida. Así que, habiendo visto las pérdidas, sus causas, su dolor, la segunda palabra que engloba los versículos siguientes es decisiones. Y son tres decisiones. La primera decisión que vemos reflejada en David es la decisión de la fe. Dice al final del versículo 6, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Los demás lloraron hasta que no les quedaron fuerzas, pero David tomó la decisión sabia de confiar en su Dios, y esa fe le dio fuerzas para levantarse. Hermanos, no importa cuán grande que sea nuestra pérdida, siempre podemos confiar en Dios para que nos consuele, para que nos fortalezca y nos ayude a seguir adelante. Pero la fe, como tantas otras cosas importantes en la vida, es una decisión. Hay que tomar la decisión de tener fe. Podemos decidir tener fe en Dios o podemos decidir desesperarnos. Es nuestra decisión. Sí, podemos ser culpables, como David, ante los ojos de los hombres, ante nuestros propios ojos o ante los ojos de Dios. Pero aún el culpable, al arrepentirse de su pecado, puede tener fe en ese Dios misericordioso y saber que su Salvador no le va a desamparar. Años más tarde, David escribiría estas palabras en el Salmo 51. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Amén. Dios. Amén. Seguramente David se sentía humillado porque sus hombres lo consideraban culpable de sus pérdidas. Y se sentía contrito, arrepentido por haber huido a la tierra de los filisteos, los enemigos de Israel. Estaba en ese momento muy bajo de su vida, pero con todo decidió poner su confianza en Dios, quien años atrás le dio la victoria sobre ese gigante, el gigante Goliat. Ahora luchaba con otro gigante, el gigante del fracaso, pero sabía a quién debía acudir para recibir la fortaleza necesaria para levantarse de su dolor y no hundirse en la tristeza. Dios mismo siempre está aquí, dispuesto a recibir a corazón contrito. Hermanos, tomemos siempre la decisión de la fe. Por muy bajo que estemos, por muchas que sean las pérdidas que hayamos experimentado, no importa cuán amarga sea la situación de tu vida, ten fe en Dios. Confía en Dios por encima de todas las cosas y fortalécete en su amor, en su gracia, en su bondad, en su misericordia y en su poder. Porque no estamos llamados a caminar por sentimientos, sino por fe. Como diría el profeta Habacuc, mas el justo por su fe vivirá.
Bien, la segunda decisión que tomó David fue la de buscar dirección de Dios. Primero decidió tener fe y luego decidió buscar dirección de Dios. Leemos a partir del versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. El efod era una prenda de los sacerdotes que contenía los elementos llamados Urim y Tumim, los cuales fueron diseñados por Dios para dar dirección al pueblo de Dios. Fíjate, David no consultó a Dios cuando decidió huir a la tierra de los filisteos, pero ahora se da cuenta de su error y, habiendo recapacitado, decide buscar la dirección de Dios, y Dios le da claras instrucciones y claras promesas para seguir adelante. Hermanos, cuán importante es que busquemos la dirección de Dios en todo momento. En todo momento. David se habría ahorrado mucho dolor y angustia si hubiera buscado la dirección de Dios antes de hacerse amigo de Aquis, rey de Gat. Pero ahora eso no se puede cambiar. Ahora había que afrontar la situación creada por su culpa. ¿Y qué mejor forma de afrontarla que con el consejo y la dirección de Dios mismo? Esta es una de las características que hizo de David un gran líder, un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Aprendió a siempre depender de Dios para tomar sus decisiones. A partir de ese momento siempre le verás a David consultar a Dios antes de emprender cualquier estrategia militar. David aprendió la lección, porque a partir de este momento David buscará siempre la dirección de Dios cada vez que tenga que afrontar a sus enemigos. Y así también debe ser con nosotros. En cuanto a ti y a mí, eso es cada día. Cada día tenemos que afrontar a nuestros enemigos, que son el diablo, el mundo y la carne. Así que busquemos dirección de Dios para saber lo que hemos de hacer en cada situación. No actuemos según nuestra propia prudencia, sino según la dirección de Dios. Porque nosotros, al contrario de David, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior, que es Él, el Espíritu Santo, es el antitipo del Urim y Tumim, y Él es quien nos guía a toda la verdad, según la promesa de Jesús en Juan 16:13. Así pues, igual que David, tomemos la decisión de buscar la dirección de Dios en toda situación y en toda circunstancia. La tercera decisión que tomó David fue la de tener valor. Leemos a partir del versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. El torrente de Besor estaba a unos 20 kilómetros al sur de Siclag, donde ya vimos que todos se habían quedado sin fuerzas por la desolación encontrada allí. Pero David consiguió animar a sus 600 hombres para levantarse y perseguir a los amalecitas a pesar de su bajo ánimo. Sin embargo, después de 4 o 5 horas de camino, se encuentran con otro obstáculo: las aguas turbulentas de un afluente de agua, el torrente de Besor. Así pues, una tercera parte de los hombres no podía seguir. 200 de los 600 hombres que estaban con David no podían cruzar el torrente. ¿Ahora qué? Había que decidir si proseguir con solo 400 hombres o desistir. Pues David decidió tener valor. Valor a pesar del cansancio de un tercio de su ejército, y seguir adelante con aquellos que tenían fuerzas para perseguir a los amalecitas. ¿No había prometido Dios que alcanzarían a los amalecitas y que librarían a los cautivos? ¿No era esa la dirección que él había recibido? Pues déjame decirte que las circunstancias adversas no invalidan las promesas de Dios, solo ponen a prueba nuestra resolución de confiar en Él. Eso es valor. Confiar en las promesas de Dios a pesar de las adversidades. Puede que surjan dificultades, frustraciones, impedimentos, pero si Dios te ha prometido la victoria,
prosigue con valor, toma la decisión de seguir adelante valientemente, porque la victoria no es de los cobardes ni de los de poco ánimo. La victoria es para los que deciden caminar por fe, en la dirección marcada por el Espíritu Santo, con valor. Esas son las 3 decisiones que hemos de tomar para obtener las victorias que Dios tiene reservadas para ti y para mí. Fe, dirección y valor. Bien, hemos visto hasta ahora 2 palabras: pérdidas y decisiones. Pasemos brevemente a considerar la tercera y última palabra, que es victoria. Victoria. De la misma manera que vimos 3 decisiones, hay 3 aspectos que podemos considerar de esta victoria. El primero es con respecto a la providencia divina. Providencia. Leemos a partir del versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y él respondió al joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es de los cereteos, de Judá, y a Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Ahí está la providencia de Dios operando a favor de David y sus hombres. Ellos no sabían a dónde ir en busca de los amalecitas, pero Dios proveyó la dirección adecuada a través de una persona menospreciada por los amalecitas, una persona abandonada porque ya no era útil para ellos. Fíjate que Dios permitió que este joven egipcio se enfermara y pasara 3 días sin comer para que David y sus hombres lo encontraran. Es la providencia. Normalmente nos quejamos cuando nos visita la enfermedad. Y posiblemente este joven egipcio se sintiera fatal por esa enfermedad que padeció. Ignoramos cuál pudo ser, pero alguna enfermedad tuvo. Y todavía se sentiría peor por el abandono de su amo. Todo eso eran calamidades. No tenía nada de comer durante 3 días. Sin embargo, Dios lo permitió para su propio bien y para el bien de David y sus hombres. Tal es la providencia de Dios que nunca debemos de pensar que algo negativo, incluso la enfermedad, sea para nuestro mal. Todo tiene un propósito, porque tenemos la promesa de Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso la enfermedad. He aquí un ejemplo sorprendente de cómo la enfermedad le salvó la vida. Esa enfermedad le salvó la vida a este joven egipcio, porque de no haber sido por esa enfermedad, Dios había provisto de otro medio para que David y sus hombres encontraran el campamento de los amalecitas, y él habría muerto con los demás, con todos los amalecitas. Pero gracias a esa misma providencia de Dios, la enfermedad de este joven egipcio permitió a David y sus hombres conocer el lugar de campamento de los amalecitas y tomar la victoria sobre ellos. Dios lo tiene todo bajo control, y por su providencia Él cumple sus promesas. Dios le había prometido a David que alcanzaría a los amalecitas, y así fue por su providencia. La segunda característica que debemos de destacar de la victoria es la lucha. El versículo 17 dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Hermanos, solo hay una victoria por la que no tenemos que luchar: la de nuestra salvación. Porque en ese caso es Cristo Jesús quien luchó por nosotros y obtuvo esa victoria maravillosa de nuestra salvación en la cruz. Amén. Pero para todas las demás victorias de la vida, tú y yo tenemos que luchar, hermanos. Amén. La vida es una lucha. El apóstol Pablo le insta a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. No es algo objetivo, es un imperativo.
es necesario. Y si queremos una vida victoriosa, tenemos que luchar con fuerza y valor. No podemos pretender que Dios lo haga todo por nosotros. Tenemos que hacer nuestra parte con la ayuda de la providencia de Dios. David dice en el Salmo 18, pues me ceñiste de fuerzas para pelear. Dios es el que nos da las fuerzas. Dios es quien nos da la sabiduría, pero nuestra responsabilidad es de pelear. David sabía cuál era su responsabilidad, luchar. ¿Y cuál era la promesa de Dios? Darle la victoria sobre sus enemigos. Así pues, luchemos. Tú y yo tenemos que luchar con fe y valor para recuperar aquello que el enemigo nos haya querido robar. Sientes que quizás te falta la paz, te falta el gozo, te falta comunión con Dios. Hermanos, el fruto del Espíritu Santo, con sus 9 sabores, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso es nuestro patrimonio. Es patrimonio tuyo, mío. Amén. Y nada ni nadie tiene derecho de robárnoslo. Es nuestro por propiedad. Lo que ocurre es que a veces permitimos que el diablo, el mundo o la carne nos prive de alguna de estas virtudes. Hermanos, luchemos por recuperarlas, porque nos pertenecen. Nos pertenecen cada una de esos sabores, de ese fruto del Espíritu Santo. Y no solamente el fruto del Espíritu Santo, sino todas las promesas de Dios en su palabra, porque son todas sus promesas sí y amén en Cristo Jesús. Aleluya. Por tanto, luchemos por apropiarnos de ellas, y si el enemigo ha robado algo nuestro, no permitamos que salga con la suya, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice el apóstol Juan. Pero recordemos que para recuperar lo que es nuestro, hace falta luchar. Hace falta luchar. La tercera característica y última que debemos de considerar de la victoria es el botín. El botín. Leemos a partir del versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Amén. Fíjate que David lo recuperó todo. No faltó nada. Todas las mujeres fueron rescatadas, así como los niños. Y no solamente eso, sino que David tomó un gran botín de los amalecitas, porque ellos se habían apoderado de los bienes de muchos otros lugares, y ahora ese botín era de David y sus hombres. Por eso, si lees en casa hasta el final de este capítulo, verás que David luego envió de este botín, de todo lo que había tomado, a muchas otras ciudades, todos los lugares donde él y sus hombres habían estado antes. Él mandó una parte de ese botín. Y de nuevo vemos el principio de la siembra y la cosecha, pero en este caso en sentido positivo. Porque en esos lugares donde había estado David, la gente les había tratado con amabilidad, sin esperar nada a cambio. Y ahora estaban recibiendo las consecuencias, la cosecha de esa amabilidad que habían mostrado. De repente David obtiene esta gran victoria sobre los amalecitas y decide compartir el botín con los que le han ayudado desde que estaba huyendo de Saúl. Porque es tanta la abundancia que Dios nos da, que siempre hay suficiente para compartir con los demás. Amén. Amén. Siempre hay suficiente. Permitidme que ilustre esto con una pequeña anécdota. En el año 1892 había un estudiante en la Universidad de Stanford, en California, que era huérfano y le estaba costando mucho sufragar sus estudios. Y no sabía a quién recurrir porque sus padres ya no estaban. Y entonces, con un amigo, de repente se les ocurrió una gran idea. Una idea brillante. Oye, vamos a organizar un concierto. Y con el dinero que sobre del concierto, pues ya sufragamos los gastos de la matrícula. Fantástico, muy bien. Contactaron con el famoso pianista polaco, que se llamaba Ignacy J. Paderewski. Quedaros con ese nombre, lo podéis buscar en Google. Paderewski, que era un pianista polaco de muy buen renombre,
Él en especial interpretaba muy bien, era muy conocido por su interpretación de Chopin, que era patriota suyo, y era muy reconocido, un pianista maravilloso, y realmente pensaban que el concierto podría ser todo un éxito, ¿verdad? Así que contactaron con su manager, y el manager les pedía $2,000 para hacer ese concierto. Y ellos dijeron, bueno, es mucho dinero, pero bueno, de acuerdo, vamos a por ello. Así es que de inmediato se pusieron a hacer todos los carteles, la publicidad para que el concierto fuera todo un éxito. Sí, llegó el gran día, se celebró el concierto. Paderewski hizo una actuación maravillosa, fabulosa, realmente maravillosa. Todos quedaron impresionados. Solamente había un problema, que solamente habían recabado $1,600 de las entradas. Así es que muy desilusionados, después del concierto fueron a hablar con Paderewski y le dijeron, oye, lo sentimos muchísimo, pero mira, solo hemos podido recabar esto de las entradas, $1,600, y te damos este pagaré y ya te pagaremos lo que quede cuando podamos, claro. Antes tenía necesidad, pues ahora más. Pues bien, Paderewski lo miró y dijo, no. Rompió a pagaré y dijo, mira, haced una cosa, sufrirad los gastos del concierto que os haya ocasionado, pagad vuestras matrículas y lo que quede me lo dais. Y ya está, estamos en paz. ¡Wow! Se quedaron impresionados, dijeron, pues muchísimas gracias, nos habéis hecho un favor tremendo. Muy bien, ahí quedó la cosa. Años más tarde, resulta que Paderewski, este pianista polaco, se convirtió en el primer ministro de Polonia. Curioso, ¿no? De pianista a primer ministro. Bueno, en Estados Unidos también Ronald Reagan había sido actor y llegó a ser presidente. Cosas que pasan. Pues llegó a ser primer ministro y justamente era la época de la Primera Guerra Mundial. Y en esa época Polonia estaba en un estado deplorable. Había más de 1,5 millones de personas que se estaban muriendo de hambre por falta de comida. Y él no tenía dinero, no había dinero en el estado, no podía ofrecerles ninguna ayuda. Buscaba desesperadamente a quien podía acudir para que pudiera darles de comer a su gente. Y encontró que había una administración en Estados Unidos que se llamaba la Administración de Alimentos y Ayuda. Y él les escribió, desesperado, oye, necesito ayuda, necesito que me mandéis alimento porque mi gente se está muriendo. En esa época, el que estaba a cargo de esa asociación, a esa administración, se llamaba Herbert Hoover. Ya lo habéis conocido. Llegó a ser después presidente de los Estados Unidos. Pero en ese momento estaba a cargo de esta administración. Y Hoover le respondió y dijo, sí, claro que sí. Y enseguida mandó toneladas de grano para sustentar a los polacos. Bueno, Paderewski se quedó aliviadísimo de esta ayuda tan generosa por parte de esta administración y en particular de Hoover. Tan agradecido estaba que quiso ir a conocerlo personalmente. Así que viajó hasta Estados Unidos, se entrevistó con él y empezaba a decirle muchísimas gracias por esta ayuda tan grande. Y Herbert Hoover le interrumpió y le dijo, no tienes que darme las gracias, porque a lo mejor tú no lo recuerdas ahora, pero años antes tú ayudaste a 2 estudiantes. Ayudaste a 2 estudiantes en la universidad y uno de ellos era. Paderewski estaba cosechando lo que él había sembrado años antes. Cosechando con abundancia. Porque cuando nosotros estamos al centro de la voluntad de Dios, cosechamos grandes abundancias. Amén. Grandes abundancias. Claro, Paderewski no fue generoso con aquellos estudiantes universitarios para recibir ningún beneficio. Simplemente lo hizo porque era lo correcto. Era lo correcto. Y si nosotros hacemos lo correcto, según la voluntad de Dios, podemos estar seguros que de un día a otro, también nosotros cosecharemos abundante fruto.
abundante fruto, porque abundantísima es el botín que Cristo ganó para nosotros en la cruz, y abundantes son las recompensas para todo aquel que vive su fe cristiana con coherencia, cumpliendo la voluntad de Dios. Concluyo esta mañana destacando el título que he puesto a esta meditación. El título es: levántate de tus cenizas. Levántate de tus cenizas. Porque al principio de este capítulo vimos que Siclag estaba en cenizas. Y David y sus hombres estaban destrozados por las pérdidas tan grandes que habían sufrido. Porque esas son las consecuencias del pecado y de alejarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero Dios no se complace. Dios no se complace en nuestros fracasos ni en vernos sufrir, sino que es especialista en ofrecernos nuevas oportunidades a todo aquel que tome las decisiones correctas, las de confiar en Él con fe, la de buscar su dirección y la de obrar en consecuencia con valor. Cuando tomamos esas decisiones, como hizo David, entonces Dios pone en marcha las ruedas de su providencia, y aunque tengamos que luchar con todas nuestras fuerzas, el botín de la victoria está asegurado. Aleluya. Nuestro lamento será cambiado en baile, y de nuestras cenizas surgiremos victoriosos sobre el diablo, el mundo y la carne. Así que no te quedes lamentándote en tus cenizas. Si el enemigo te ha robado algo, puedes estar seguro que Dios te lo quiere devolver multiplicado, como lo hizo con David. Levántate y toma las decisiones necesarias y prosigue de victoria en victoria, porque Dios no nos ha prometido una vida fácil, pero sí nos ha prometido una vida victoriosa. Amén. Que Dios bendiga. Amén.